You are now unmuted. Buen día, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Bueno, vamos a comenzar a dar inicio ya a la clase de hoy. Tenemos varios temas para trabajar. Primero que nada, vamos a hablar acerca de la evaluación trimestral que tenemos el día viernes. Así que vamos a comenzar con eso y después ya con los temas que tenemos para trabajar para la evaluación. Ya les dije que la evaluación va a ser mediante el cuestionario del campus, o sea, vamos a utilizar el cuestionario y van a tener 10 puntos en donde pueden responder con, por ejemplo, respuesta corta, en donde ustedes tengan que dar alguna definición. Ya en las actividades de esta semana puse algunas preguntas acerca de definiciones, es decir, que definan, por ejemplo, como lugar geométrico lo que es una circunferencia, que definan como lugar geométrico lo que es una mediatriz o rectas paralelas, por ejemplo. Todo eso puede ir en la parte de respuesta corta, donde ustedes tienen que redactar una respuesta que no sea muy extensa, pero que requiera de una elaboración. O también algún problema en donde tengan que explicar los pasos o el procedimiento, o también dar alguna explicación o justificación acerca de una pregunta. Eso va a ir en la parte de respuesta corta. También van a tener respuestas de opción múltiple o la de verdadero o falso. Creo que eso ya no hace falta explicar porque ya veníamos trabajando de esa forma, pero van a ser los tres formatos de respuestas que van a tener en la evaluación. Además, voy a estar disponible, vamos a armar una videoconferencia para que ustedes puedan entrar, si tienen alguna duda, alguna pregunta, aclarar sus dudas o preguntas y después seguir resolviendo la evaluación. Así que esto también va a estar a su disposición, es decir, yo voy a estar conectado desde las 10:40 hasta las 12 y ahí vamos a estar hablando sobre los puntos de la evaluación. En GeoGebra no van a tener que hacer nada. Pensamos, si tuvimos la idea en la reunión que tuvimos con los profes de matemática, pensamos en agregar algo de GeoGebra, pero llegamos a la conclusión de que iba a ser algo quizás contraproducente, como pasó con lo del video, porque si ustedes piensan, hasta ahora no evaluamos ningún trabajo en donde ustedes tengan que entregar algo con GeoGebra. Entonces sería como algo nuevo. Entonces estaríamos experimentando un poco y puede que eso salga mal. Entonces lo vamos a hacer, sí, pero para próximos trabajos. Ya estoy pensando en algún trabajo grupal después de la evaluación en donde tengan que trabajar con el GeoGebra y me envíen. Pero para este caso, para la evaluación trimestral, no. Así que van a tener, ya les digo, opción múltiple, verdadero o falso, o si no, van a tener una de respuesta corta. Y todos los temas que van a entrar son los del segundo trimestre, o sea, geometría. Si no va a haber nada del primer trimestre, todo va a ser geometría. Recuerden, comenzamos con la parte del lugar geométrico, definiendo lo que era una circunferencia, lo que era un círculo, lo que era una mediatriz, rectas paralelas. ¿Se acuerdan que comenzamos viendo qué era un punto, después qué era una recta, que eran conjunto de puntos alineados, después qué eran rectas paralelas? ¿Se acuerdan que hicimos todo ese juego de conjunto de puntos infinitos y todo eso? Así que desde ahí hasta lo que trabajamos la semana anterior van a ser los temas. Otra cosa muy importante, y no me quiero olvidar antes de terminar la clase,
Yo ahora voy a subrayar el programa y les voy a subir. Así que fíjense en la parte de esta semana. Va a estar el programa con todos los temas que ya desarrollamos y los que vamos a evaluar en esta parte. Pero haciendo un resumen, va a ser todo lo que vimos al inicio del trimestre, rectas, vimos también lo que era la mediatriz, o sea, un repaso de lo que era la mediatriz porque no trabajamos muchas clases, circunferencia, lo que era lugar geométrico, rectas paralelas, rectas perpendiculares. Después ya pasamos a lo que era construcción de cuadriláteros, cuántas construcciones se puede hacer dependiendo de los datos. Y ahí fuimos a la parte ya de movimientos en el plano. ¿Se acuerdan que ahí lo que hicimos fue empezar con simetría, simetría axial, simetría central, traslación, homotesia? Y ahora finalmente lo que vimos fue figuras semejantes, semejanza entre figuras. Así que eso serían los temas, o recordando todo lo que trabajamos, eso sería todo lo que puede entrar en la evaluación. Desde movimientos en el plano, puede ir cuadriláteros, por ejemplo, cuántas construcciones se puede hacer con un cuadrilátero, dependiendo de los datos que ustedes tienen. Movimientos en el plano, decir qué movimiento se aplicó a una figura, o explicar, por ejemplo, cómo se realiza una homotesia. También podría ser otra pregunta. En esa pregunta, por ejemplo, ustedes tienen que explicar los pasos para realizar la homotesia. Eso podría ser una respuesta corta. Semejanza entre figuras, encontrar la razón de semejanza entre dos figuras. También podría ser encontrar los ángulos, ¿sí? Dar alguno de los ángulos y ustedes tendrían la tarea de encontrar los demás o los restantes. Así que eso para la evaluación trimestral. ¿Hasta ahí alguna pregunta, ya sea del formato, de los temas, algo de lo que me haya olvidado? Bueno, entonces ahora sí, Profe, sí, te escucho. va a haber verdadero o Sí, sí, falso, nosotros vamos a tener que escribir y eso. sí, sí. O sea, verdadero o Ok, falso, opción múltiple, o en donde ustedes tengan que elaborar una respuesta, pero no muy extensa. Todo en el ok, cuestionario. No van a tener que subir un documento, nada. Todo va a estar en el cuestionario. bueno, gracias. De nada. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a comenzar viendo. Yo creo que lo mejor sería que ustedes vayan proponiendo algunas eh, ideas acerca de lo que quieren que yo explique en esta clase. Tenemos también la clase del miércoles, pero si no tienen nada, yo voy a hacer un breve repaso de todo lo que podría estar en la evaluación o cómo comenzamos el trimestre. Razón de semejanza. Bueno, podemos comenzar con eso entonces. Comencemos con razón de semejanza. Les voy a pedir que me avisen si en algún momento se corta el audio, se corta el video, porque estuve en una clase hoy de 7:30 a 8:50 y por momentos se cortaba el video o se cortaba el audio. Así que les voy a pedir eso. Muy bien. Vamos a recordar que era la razón de semejanza, que es lo mismo prácticamente que la razón de homotesia. Entonces, la razón de semejanza es, por ejemplo, si yo tengo un triángulo, que en este caso tiene 3, 4 y 5 de longitud, voy a marcar ahí, y por
por otro lado tengo otro triángulo con una longitud ahora ya de, voy a poner, a ver si me deja 6, 8 y 10. 6, acá tendría que ir 8. A ver ahí. No, saco el perímetro. Vamos de nuevo. Ahí está. Entonces tengo esas dos figuras que son semejantes y están en una razón de semejanza. Ahora yo les pregunto, ¿cuál sería la razón de semejanza entre esas dos figuras? ¿Y cómo obtienes esa razón de semejanza? A ver si recuerdan un poco. ¿Qué era la razón de semejanza? Es 2. 2. Bien. ¿Y cómo obtienen o cómo llegan a esa respuesta de que es 2? ¿Cuál sería una justificación? Exacto, hay que tomar uno de los lados. 6 dividido 3 da 2. Elegimos otro lado. 10 dividido 5 da 2. Y el último, que sería la base, 8 dividido 4 da 2. O sea, dividiendo todos los lados, en este caso correspondientes, o sea, hipotenusa con hipotenusa, me da 2. El cateto, en este caso, la altura, vamos a llamar la altura con la altura. Si divido la altura más grande por la altura más chica me da 2. Y si divido la base más grande por la base más chica también me da 2. La otra sería ver por qué número multiplico a 4 para convertirlo en 8. Por qué número multiplico a 3 para convertirlo en 6. Y por qué número multiplico a 5 para convertirlo en 10. Eso por un lado. Otra cosa en lo cual deben prestar mucha atención es si en los triángulos aparecen invertidos. Por ejemplo, si yo a este triángulo lo muevo un poco, a ver si lo puedo girar. Bueno, a ver, voy a dejarlo 6. Por ejemplo, ahí puede que el gráfico aparezca de esa forma y los triángulos no dejan, en este caso, de ser semejantes. Porque fíjense, hipotenusa con hipotenusa queda 10. O sea, acá se multiplica por 2. Para pasar de la primera hipotenusa a la segunda hipotenusa, se multiplica por 2. El lado de 3 se convierte en este lado de 6 y el lado de 4 se convierte en el de 8. O sea, en todos los casos se multiplican por 2. A simple vista, si yo lo veo así a la figura, digo que no hay una razón de semejanza, pero sería como que yo esto lo deje por ahí y haga eso. Ahí sí se parecen las figuras o están en la misma orientación. Entonces ahí es mucho más fácil de poder determinar la razón de semejanza. Pero puede pasar de que esto esté de esa forma. O sea que el gráfico esté de esa manera. Y no dejan de ser semejantes las dos figuras. Así que mucha atención a eso también. Presten atención a los lados que son correspondientes y ahí
van a encontrar la razón de semejanza. Eso por un lado. Bueno, después recordar también qué pasaba con los ángulos. En este caso los ángulos son iguales en ambas figuras. ¿Ven? Ahí están los dos ángulos que son correspondientes. Los dos son iguales. Después tenemos el ángulo de 90 grados. Y nos faltaría calcular este ángulo F o el ángulo C que está acá. Pero eso lo podemos calcular por suma de ángulos interiores. Así que ya no sería mayor inconveniente una vez que tenemos dos ángulos. Y si tenemos los dos ángulos en una figura, para la otra son exactamente los mismos. Así que ahí interviene lo que es la definición de figuras semejantes que tienen ángulos iguales. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Quedó clara esa parte? Para pasar a, creo que me pidieron homotesia y traslaciones, homotesias y traslaciones. Bueno, entonces si no hay ninguna duda acerca de semejanza de figuras, vamos a homotesias. La homotesia es similar a lo que se trabaja en semejanza de figuras. Yo lo que siempre digo es, imagínense a la homotesia y a la semejanza como dos cosas iguales. Lo único que cambia entre la homotesia y la semejanza de figuras es que en la semejanza de figuras no aparece el punto. Pero la función es la misma. Por ejemplo ahí. Yo voy a hacer una homotesia. Y el factor de escala o la razón de la homotesia, en este caso puede ser un número entero, 2, 3, 4, o puede también ser un número decimal. Voy a colocar 2 como razón de homotesia. Entonces, fíjense ahí. Esas figuras son semejantes porque tienen los mismos ángulos y tienen una relación entre sus lados. La segunda figura, la que es BCD', es el doble de la figura original, que es el triángulo BCD. Entonces hay una relación. Los lados no tienen cualquier longitud, sino que son el doble de la figura original. Sin GeoGebra, ¿cómo harían esto? Bien. Vamos de nuevo. Ustedes tienen el punto y un triángulo. Lo que tendrían que hacer es primero trazar las semirrectas. Desde el punto hacia los 3 puntos del triángulo. Ahí está. Ahora lo que tienen que saber es la razón de la homotesia. En caso de ser 2, por ejemplo, van a tener que duplicar. Entonces vamos a elegir 2. Entonces nuestra razón va a ser 2. ¿Qué quiere decir que la razón sea 2? Que esta distancia la tengo que repetir 2 veces. O sea, desde A yo tengo una vez. La tengo que repetir una vez más. Podría tomar esta longitud y duplicar acá. En ese caso usarían la regla. Miden esta parte y la duplican acá. Suponiendo que esto tiene 2,5 centímetros, 2,5, miden hasta ahí, entonces repiten 2,5 desde el punto B. Como yo no tengo la regla acá, lo que voy a hacer es, suponiendo que esto es un compás, voy a tomar la amplitud
y voy a marcar donde tiene la misma longitud. Entonces, ahí sería la misma longitud que hay desde B hasta A, repetida una vez más. Entonces, voy a ocultar esto porque no todo, solamente necesito esta parte, no necesito toda la circunferencia. Entonces, ahí tengo la marca. Si hubiese sido 3 la razón de semejanza, yo tendría que repetir esto 1, 2, 3 veces. Pero como solamente es 2, repetimos 1, 2. Lo mismo hacemos con el punto C. Tomamos esta distancia y la repetimos una vez más. Vuelvo a usar el compás o la circunferencia. Marco el punto en donde está la misma distancia. Y ahí me queda exactamente donde está la misma distancia. O sea, yo tengo 2 puntos del triángulo. Ahora me faltaría el último. De nuevo tomo la longitud. Marco el punto. Y ahora lo único que tendría que hacer es unir esos 3 puntos. Y ahí está la homotesia. O sea, ¿cuáles serían los pasos resumiendo? Primero, trazar las semirrectas. Segundo, tomar la distancia desde el punto central, desde el punto de la homotesia o del centro de la homotesia hacia los vértices, hacia cada uno de los vértices, tomamos esa distancia y la repetimos dependiendo de la cantidad o de la razón de la homotesia. Si la razón de la homotesia es 2, la repetimos 2 veces. Si la razón de la homotesia es 3, la repetimos 3 veces. Si la razón de la homotesia es 5, la repetimos 5 veces. Luego, una vez que hacemos eso con todos los puntos, con los puntos B, C y D, unimos los 3 puntos que quedan, los 3 puntos nuevos que quedan ahora, y nos queda la nueva figura. Y esos serían los pasos para realizar la homotesia. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Bueno, ¿con qué seguimos? ¿Traslación? Bien, traslación entonces. Bueno, vamos a ver traslación. Recuerden que también tenemos la clase del miércoles. O sea, si hay algo que no hago tiempo a explicar ahora, tenemos el miércoles también para trabajar. Entonces, vamos a ver traslación. Muy bien, para realizar una traslación necesito una figura, que puede ser un triángulo o un cuadrilátero. Generalmente usamos triángulos porque requiere de trasladar menos puntos, pero también puede ser un cuadrilátero o cualquier polígono. Ahí está el triángulo. Voy a necesitar un vector, que el vector me va a indicar hacia dónde se va a trasladar la figura. Y lo que voy a hacer es marcar cómo se desplaza ese vector. Este vector tiene componentes 3, 1. ¿Por qué 3, 1? Porque va 3 a la derecha, 1 hacia arriba. Entonces, si el vector me dice que es 3, 1, lo que tendría que hacer es, desde cada punto, contar 3 lugares a la derecha y 1 hacia arriba. Entonces, voy a hacer eso. Desde el punto A
voy 1, 2, 3 a la derecha, 1 hacia arriba. Ahí estaría el nuevo punto A. Desde el punto B, 1, 2, 3, 1 hacia arriba. Y desde el punto C lo mismo. 1, 2, 3, 1 hacia arriba. Siempre siguiendo cómo se desplaza el vector. 3, 1. Ahora lo que voy a hacer es unir los puntos. Y ahí está la figura. Ahora puede haber otro vector también. Puede ser que el vector me pida ese desplazamiento. En ese caso sería 2, 4, 5 a la derecha, 1 hacia abajo. Entonces desde cada punto de la figura original yo tendría que hacer 5 a la derecha y 1 hacia abajo. Entonces vamos desde el punto A, 5 a la derecha, 1 hacia abajo. Entonces desde el punto A, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ahí estaría el primer punto. Desde el punto B, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Y desde el punto C, 1, 2, 3, 4, 5, 1 hacia abajo. Y ahí estaría la nueva figura, el nuevo triángulo, que sería la unión de esos tres puntos. Y ahí está la traslación con los dos vectores. Con el vector U da esta figura y con el vector B da ese triángulo. Todo va a depender de cuál sea el vector y de cuál sea el desplazamiento del vector. ¿Sí? Pero siempre contar los lugares a la derecha y hacia arriba o hacia abajo. Muy bien, ahí tenemos traslación y homotesia. ¿Alguna pregunta acerca de las traslaciones? Muy bien. ¿Con qué continuamos? ¿Algún otro concepto que quieran que explique? Simetría. ¿Qué simetría? ¿Las dos? Ok. Entonces vamos a hacer una simetría, uno en cada caso. Para esto sí necesitamos los ejes. Para la primera simetría. Para la segunda no. Pero igual lo vamos a dejar ahí. Muy bien. Simetría axial. Comenzamos con la axial. La simetría axial es aquella que se realiza con los ejes. Para esto necesitamos un eje de simetría. Por ejemplo, vamos a hacer una simetría con respecto al eje Y. Entonces, este va a ser el eje de simetría. ¿Qué tenemos que hacer? Desde cada punto, tomar la distancia al eje y repetirla del otro lado del eje. Como en este caso me pide una simetría con el eje Y, lo que vamos a hacer es tomar la distancia al eje Y. Entonces, comenzamos con el punto A. Tiene 1, 2, 3 centímetros al eje. Entonces, del otro lado del eje, marcamos 3 centímetros. Ahí está el primer punto. Vamos con el punto B. Hay 1 centímetro, entonces marcamos 1 centímetro del otro lado. Y finalmente con el punto C hay 4 centímetros de separación hasta el eje, entonces desde el eje marcamos 4 centímetros. Y ahí tenemos los 4 puntos. Y esa es la simetría axial.
Voy a poner ahí los segmentos, pero se realizan buscando la distancia de cada segmento al eje y repitiendo del otro lado del eje. Sería lo mismo con el eje X, nada más que en lugar de tomar horizontalmente la distancia, la tomamos verticalmente. Así que ahí está la simetría axial. Se necesita el eje y la figura. Ahora vamos con la simetría central. Cuando dice central, está haciendo hincapié en lo que es el centro. O sea, necesitamos un punto. Vamos a necesitar un punto. ¿Cómo vamos a hacer esa simetría? Voy a trazar semirrectas de nuevo. Esto lo estoy haciendo pensando de que ustedes lo van a hacer en su carpeta para entender el procedimiento. Lo que van a hacer es trazar rectas o semirrectas y lo que tendrían que medir es la distancia de cada vértice al punto central. Entonces van a medir esta distancia hasta el punto y lo reflejan del otro lado del punto. La distancia que hay desde B hasta el punto central y lo reflejan del otro lado. Y esta misma distancia reflejada del otro lado. Esos serían los pasos. Primero, trazar las semirrectas, que todas las semirrectas pasen por el punto, que comiencen en los vértices y pasen por el punto central. Luego tomar las distancias de cada vértice al punto central y reflejar esas mismas distancias del otro lado del punto. Ese sería el procedimiento. Pueden hacerlo con la regla o con el compás. Yo en este caso voy a simular el uso del compás. Voy a tomar esa amplitud y marcaría acá un arco nada más en esa recta. Ahí marco el punto exactamente donde hay la misma distancia y voy a ocultar eso. Hago lo mismo con el punto B. Marco la distancia nuevamente. Y hago lo mismo con el punto C. Ahí está. Ahí están los tres puntos. Ahora lo único que tendría que hacer es unir los tres puntos y tengo la figura. Entonces ahí están las dos simetrías. Una simetría central y la otra simetría axial. En ambas se refleja una figura, en una se tiene en cuenta un eje y en la otra un punto. Puede ser el eje X o el eje Y, y el punto puede estar ubicado en cualquier lugar del plano. Así que ahí lo que hicimos fue un repaso de todos los movimientos en el plano, pasamos por homotesia, traslación, simetrías y también semejanza. Así que la última parte del trimestre ya está prácticamente explicada en esta clase. Y lo que nos faltaría es la primera parte del trimestre, lo que es el conjugar geométrico o construcciones. Bueno chicos, ya estamos pasados de tiempo, así que ahora espero sus preguntas si es que tienen alguna pregunta por el campus y me queda subir esta clase y bueno, ante cualquier duda saben que estoy a disposición, así que me preguntan. Que tengan un buen comienzo de semana, buen inicio de semana y un muy buen día. Les mando un saludo a todos. You are now muted.